Hola Juanes, buenas tardes. En esta ocasión nos reunimos para hablar acerca de el software que se llama SolidWorks Simulation. Básicamente, SolidWorks Simulation es un entorno que es un complemento de SolidWorks para poder hacer el análisis de esfuerzos en piezas y conjuntos. Aparte de eso, también puede hacerse otro tipo de análisis, no solamente los análisis estáticos, sino los análisis térmicos, de frecuencia, análisis de impacto, análisis de vigas, de recipientes a presión. En este curso vamos a hacer énfasis en el análisis estático de piezas y conjuntos. Aquí les comparto por aquí un enlace hacia una lista de reproducción de mi canal de YouTube, donde pueden ver una serie de aplicaciones de SolidWorks Simulation. Entonces miremos qué es SolidWorks Simulation en forma más amplia. Bueno, ¿qué es SolidWorks Simulation? SolidWorks Simulation es una herramienta de análisis de diseño basada en la técnica numérica que se denomina análisis por elementos finitos, o sea, Finite Elements Analysis, o sea, FEA. SolidWorks Simulation es un complemento de análisis diseñado totalmente e integrado en SolidWorks. En un principio no pertenecía a SolidWorks, pero SolidWorks compró a una empresa este complemento y lo incorporó completamente dentro de su software. Recuerden que al principio nosotros comenzamos conociendo SolidWorks creando piezas, planos y conjuntos, pero después debemos de pasar a otra etapa, a la etapa de análisis de esas piezas. Este software permite hacer pruebas simuladas del prototipo en su entorno operativo y puede ayudar a responder una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo calculo la resistencia de los materiales en mi maquinaria, estructura o mecanismo? ¿Cuál es el factor de seguridad de mi diseño, de mi pieza, de mi conjunto? ¿Cómo minimizo la cantidad de pruebas al prototipo? ¿Cuál es la causa más probable de falla? ¿Cuál es la zona más peligrosa de mi diseño? ¿Dónde se pueden presentar los mayores esfuerzos? ¿Cuánto tiempo puede durar la pieza en la maquinaria? ¿Qué tan seguro es el diseño? SolidWorks Simulation sirve no solamente para estudiantes, sino para diseñadores, analistas, ingenieros y todo tipo de profesionales para producir diseños seguros, eficaces y económicos. Entonces es una herramienta de ingeniería. Ya no estamos solamente en el área de CAD, de dibujo asistido por computador, sino que pasamos al CAE, a la ingeniería asistida por computador. Entonces, es un paso adelante en el conocimiento de SolidWorks. ¿Por qué es tan importante utilizar software? Primero, en el análisis de piezas y conjuntos. Porque nos permite reducir tiempo en el diseño de los productos e incorporamos innovación. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente, en los procesos de diseño típicos anteriores a la existencia de los software de simulación mecánicos, se generaba, digamos, una secuencia lineal entre primero se presentaba un diseño mecánico, después los ingenieros eléctricos incorporaban la parte eléctrica, después hacían las pruebas al prototipo real, sacaban los planos, esto, digamos, tomaba mucho tiempo, ¿sí? Porque no era un trabajo simultáneo, era un trabajo que tenían que esperar que saliese el análisis de unos ingenieros mecánicos o digamos de su funcionamiento mecánico que le daban la importancia y luego es que podían comenzar a trabajar las otras áreas de diseño. En cambio ahora se puede agilizar el proceso de diseño y desarrollo de un producto. ¿Por qué? Porque dentro de estos software como SolidWorks y hay otros como él, se puede crear prácticamente el proyecto virtual, simulando simultáneamente el diseño mecánico, el diseño eléctrico, se puede hacer la validación del diseño. Esto que estamos haciendo con SolidWorks Simulation es validar el diseño, hacer pruebas previas a su fabricación y también gestionar la comunicación técnica. La comunicación técnica tiene que ver con
todos los planos y la información que se necesita para su fabricación. Entonces, este proceso, que es una plataforma de diseño totalmente integrada, virtual, permite recortar tiempos de fabricación e innovación. Entonces, ¿para qué se usa SolidWorks? Se usa para crear el modelo, se usa para crear el prototipo virtual, para probar el prototipo bajo diferentes condiciones de carga, y en función de los resultados se modifica el modelo de SolidWorks creando un nuevo prototipo o probarlo otra vez hasta que se quede satisfecho. Entonces miren cómo es el flujo de trabajo con SolidWorks Simulation. Se hacen las piezas o los conjuntos con SolidWorks, se crea un prototipo virtual, se hace la prueba. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Se hace la prueba en SolidWorks Simulation, el estudio estático, y si el estudio estático arroja que la pieza es suficientemente buena, está siendo sometida a unos esfuerzos adecuados que no superan, digamos, el esfuerzo al que va a estar siendo sometido la pieza, entonces se puede producir. Si por alguna razón esos esfuerzos o esas características de la pieza no satisfacen los requerimientos de diseño, entonces tiene que volverse otra vez a hacer el ciclo. Pero esto se hace en un software. No es como en el método tradicional lineal, que la pieza se tiene que un prototipo de la pieza debe fabricarse en forma, digamos, real, física, y hacer las pruebas físicamente. Eso toma mucho tiempo y mucho dinero. Entonces, aquí el tiempo se recorta mucho. Otros beneficios de utilizar un software de simulación como SolidWorks para hacer el análisis estático, térmico, de caída, de pandeo, de recipientes a presión, es que los ciclos de diseño son costosos y necesitan mucho tiempo. Con SolidWorks se reducen. El análisis hecho con SolidWorks reduce el número de ciclos de diseño. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta durante los ejercicios que vamos a hacer, que hacer un nuevo análisis es algo muy sencillo. Es como cambiar un material, cambiar una fuerza, cambiar un mallado. Ya eso es hacerle un cambio al prototipo y correrlo y pedirle que haga el análisis. Entonces esto reduce el costo al probar el modelo con un equipo informático en vez de costosas pruebas de campo. Reduce el tiempo de prueba en el mercado, de puesta del producto en el mercado. Ayuda a optimizar los diseños al simular rápidamente todas las variables y escenarios antes de tomar una decisión final. Entonces, estos software tienen un cierto nivel de confiabilidad, ¿sí? Ya están suficientemente estudiados. El modelo de elementos finitos es bastante desarrollado, confiable, y se usa ampliamente en el análisis de ingeniería. Entonces, una pieza que ha sido analizada bajo este modelo, ya podemos tener un nivel de confianza alto de su desempeño ya en las condiciones reales. ¿Cómo se hace esto? ¿De qué se trata, digamos, el método de elementos finitos? En pocas palabras, es tomar una pieza y el método de elementos finitos divide la pieza en una gran cantidad de pequeños elementos, pequeñas piezas, a las cuales se le hace todo el análisis matemático. Entonces divide un problema muy grande, que es toda la pieza completa o el conjunto, en múltiples problemas pequeños que puede resolver fácilmente. Entonces, específicamente, el método de elementos finitos, dice, en matemática, el Finite Element Analysis, también conocido como el método de elementos finitos, es la técnica numérica para resolver problemas de campo descritas con un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales.
Estos tipos de problemas se encuentran habitualmente en muchas disciplinas de la ingeniería, como el diseño de maquinaria, como lo estamos haciendo aquí, piezas y conjuntos, en la acústica, el electromagnetismo, la mecánica de suelos, la dinámica de fluidos, etc. En ingeniería mecánica, el análisis de elementos finitos se usa a menudo para resolver problemas estructurales, térmicos y de vibración. Entonces, el análisis de elementos finitos discretiza el modelo de pieza o conjunto completo, dividiendo el análisis en muchos pequeños elementos. Las soluciones analíticas solo están disponibles para problemas simples, hacen muchas suposiciones y no resuelven la mayoría de los problemas prácticos. Quiere decir que un análisis como esto, una pieza como esta se puede analizar de forma tradicional, por los métodos analíticos, pero realmente ya problemas más complejos sería muy difícil hacerlo. Es mejor hacerlo por técnicas de análisis de elementos finitos. Quiere decir que el análisis teórico, utilizando las teorías de resistencia y todo eso, se queda corto porque los problemas son bastante complejos. SolidWorks Simulation usa el método de elementos finitos para resolver problemas simples o complejos. El método de elementos finitos es adaptado para la implementación informática. Está reconocido ampliamente como un método de análisis preferido. Existen otros métodos de ingeniería, como el método de la diferencia finita, el método de los elementos de frontera, el método de los volúmenes finitos, pero básicamente el método de elementos finitos es, digamos, el más reconocido ampliamente. Específicamente, ¿qué es lo que se hace cuando SolidWorks realiza un análisis de elementos finitos? Nosotros como los diseñadores debemos primero crear un modelo matemático, es decir, unas condiciones, una información que debe tener el software para que pueda hacer el análisis. A eso se le llama el modelo matemático. Entonces, el modelo matemático llega hasta aquí. Les digo entonces, primero nosotros lo que hacemos es una pieza. Tenemos el modelado de una pieza, una geometría CAD hecha en SolidWorks pieza. Aquí podríamos hacer algunas simplificaciones de algunas geometrías, si queremos. La podemos simplificar un poco, le podemos quitar algunos redondeos, algunos chaflanes, que no afectarían básicamente, digamos, la parte estructural de la pieza. Entonces luego entramos a definir el modelo matemático. El modelo matemático se realiza en el entorno de SolidWorks Simulation. En SolidWorks Simulation tenemos que definir el tipo de análisis. Ya les he dicho que puede ser un análisis estático, un térmico, de pandeo, de caída, recipientes a presión, de frecuencia. Hay muchos. Entonces definimos, en este caso, un análisis estático. Tenemos que definir el material que va a estar compuesto la pieza. En este caso, SolidWorks cuenta con una biblioteca amplia de materiales metálicos, plásticos y de todo tipo. Debe tener unas sujeciones. Debemos decirle al software cuál es esa parte que va a quedar fija, es donde va a estar sujeta la pieza. Como en la realidad, para poderle someter la pieza a una fuerza, tiene que estar agarrada, tiene que estar sujeta de algún lado. Entonces, esas son las sujeciones. Sujeciones cuando es una pieza. Conexiones se utiliza cuando son conjuntos. Es decir, cuál es la relación que hay entre una pieza y otra. Y también hay que decirle en el SolidWorks Simulation cuáles son las cargas, cuáles son las fuerzas que se le van a aplicar a esta pieza. Se le pueden aplicar fuerzas o presiones o momentos. ¿Cuál es la carga que se le va a poner? Incluso también se le puede poner una carga térmica, una temperatura. La temperatura también genera esfuerzo en las piezas. Entonces hasta aquí, digamos que es el modelo matemático.
una información necesaria, previa, para poder crear el análisis. Luego viene la parte de el mallado. El mallado implica la individualización de la pieza o del modelo. Aquí es donde se divide la pieza en múltiples elementos que se van a llamar elementos finitos. Y cuando ya todo está, entonces se ejecuta el análisis. Esto se realiza a través de un algoritmo matemático llamado un solver numérico, que resuelve por método de análisis numérico de elementos finitos y determina, ¿qué es lo que determina? Por lo menos en el análisis estático, determina todas las deformaciones, calcula las deformaciones de cada una de los elementos finitos. Recuerden que de los conocimientos que ustedes tienen de resistencia, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. ¿Sí? Recuerden la deformación de una barra. ¿Sí? La deformación de una barra es PLEA. ¿Sí? Entonces, a partir de la deformación, nosotros podemos calcular el esfuerzo. Recuerden que el esfuerzo es el límite elástico del material por la deformación unitaria. Entonces, él lo que hace aquí es, para cada uno de estas piezas, digamos que lo divida en 5.000 elementos, y cada elemento, digamos que tenga por lo menos 6 nodos, te genera 30.000 nodos. A cada uno de esos nodos, el solver o el software le va a calcular los desplazamientos en X, Y y Z. Entonces, es una cantidad impresionante de cálculos matemáticos con el fin de poder determinar cuál es la deformación y los esfuerzos en cada uno de esos elementos. Como resultado, él converge en un punto. Entonces aquí, este análisis nos puede decir dónde está el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, cuál es la deformación máxima, la deformación mínima. A esto se le llama, tiene diferentes etapas. A esta parte se llama el modelado CAD. A este se le llama el preprocesamiento. El preprocesamiento es toda la configuración del modelo matemático, la solución en elementos finitos, la discretización en pequeños elementos, y el postprocesamiento, que viene siendo la ejecución del análisis y las conclusiones que podemos sacar. Ahora hablamos un poco de ese modelo. Dice creación del modelo matemático. Recuerden que el modelo matemático es cuando ya entramos aquí al SolidWorks Simulation. Entonces, el análisis con SolidWorks Simulation empieza con la geometría representada por el modelo de SolidWorks de una pieza o un ensamble. Esta geometría se debe poder generar una correcta malla de elementos finitos razonablemente pequeños. Bueno, con pequeños no nos referimos al tamaño del elemento, sino al número de elementos en la malla. Este requisito de generación de la malla tiene implicaciones muy importantes. Debemos asegurarnos de que pueda generar una malla en la geometría CAD y que la malla producida proporcione la solución correcta para los datos de interés, con los desplazamientos, tensiones, distribución de la temperatura, etc. A menudo, aunque no siempre, esta necesidad de generar mallas implica modificaciones en la geometría de CAD. Estas modificaciones pueden significar la eliminación de operaciones, la idealización o la limpieza que se describe a continuación. Es decir, esta geometría puede tener unos redondeos. Podríamos eliminarle esos redondeos y dejar la geometría un poco más sencilla.
Es decir, eso se hace con la eliminación o con la supresión de algunas operaciones de la pieza. La eliminación de operaciones hace referencia al proceso de eliminación o borrado de operaciones geométricas que se consideran insignificantes para el análisis, como el redondeo externos, redondeos, logotipos, etc. Entonces, a esto se le llama el modelado matemático. Nuevamente, tipo de análisis, definirle material, sujetar la pieza, aplicarle cargas. ¿Qué sucede? El resultado del análisis depende de las consideraciones que nosotros hayamos tomado aquí, de las asunciones que nosotros hayamos hecho de todo esto. O sea, estamos tratando de hacer un modelo virtual de una pieza. Entonces, en la medida que esta pieza sea lo más parecido posible a la pieza real, que tenga las condiciones de material parecidas al modelo real de la pieza, que se sujete por donde sea más parecido que la pieza real va a estar sujeta, y que tenga las cargas en cantidad, dirección y magnitud más parecidas a las cargas que va a llevar, digamos, durante su trabajo, pues más cercano, más confiable va a ser el análisis. Quiere decir que el software de por sí tiene una precisión, pero él te va a entregar resultados en la medida de la certeza que le estés ingresando la información a él. O sea, él no te va a dar más información más precisa de la que nosotros le estemos ingresando a él. Miremos aquí. Metodología FEA. Bueno, desde la perspectiva del software de elementos finitos, la aplicación de elementos finitos tiene 3 pasos. Preprocesamiento, todo esto que está aquí, que ya hemos lo estado comentando. El preprocesamiento se define como el tipo de análisis, por ejemplo, estático, térmico, de frecuencia, las propiedades del material, las cargas, las restricciones, y el modelo se divide en elementos finitos. Después de que hacemos el preprocesamiento, pasamos a la solución. Le decimos ejecutar el análisis. Se calculan los resultados. Y el postprocesamiento tiene que ver con el análisis de los resultados. Dice, cada vez que usamos SolidWorks Simulation, seguimos los 3 pasos anteriores. Y desde la perspectiva de la metodología de análisis de elementos finitos, debemos seguir prácticamente todos estos pasos. ¿Sí? Quiere decir que para hacer un análisis de elementos finitos ya tenemos que tener las competencias de dibujo de pieza, modelado de pieza, armado de conjuntos. Entonces, entramos un poquito más en detalle de cada una de las fases. Construcción del modelo de elementos finitos. Construcción de elementos del modelo de elementos finitos se refiere prácticamente al mallado. Esta parte en la cual se divide la pieza en múltiples elementos pequeños. Entonces, ahora dividimos el modelo matemático en elementos finitos mediante un proceso de individualización, más conocido como mallado. La individualización se manifiesta visualmente como el mallado de la geometría. Sin embargo, también se individualizan las cargas, soportes, y cuando se ha generado la malla del modelo, se aplican nodos a las cargas y soportes individualizados de la malla de elementos finitos. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que no solamente el mallado va a dividir el volumen o la masa de la pieza en diferentes partes, sino que también divide las cargas, los soportes. Quiere decir que el mallado tiene que hacerse nuevamente después de que tú le hagas cualquier cambio a la pieza. Si le cambias el material, tienes que mallar. Si le cambias la fuerza, la carga, tienes que mallar. ¿Sí? Entonces, porque la malla distribuye todos esos componentes a lo largo de la pieza.
O sea, no solamente es algo material, sino también las cargas y los soportes. En cuanto a la resolución, cuando ya le decimos ejecutar, después de crear el modelo de elementos finitos, usamos un solver previsto en SolidWorks Simulation para producir los datos de interés deseados. ¿Sí? Nosotros en SolidWorks Simulation, en los ajustes, podemos cambiar el tipo de solver, dependiendo de la situación. Pero eso ya requiere un poco más de conocimiento, saber qué hace un solver y cuál es mejor en diferentes situaciones. El análisis de los resultados. Entonces, cuando ya estamos aquí, es a menudo el paso más difícil. Proporciona datos de resultados muy precisos que se pueden presentar prácticamente en cualquier formato. O sea, por lo menos uno de los análisis más sencillos es decirle que te muestre cuáles son los puntos donde están los mayores esfuerzos. Le puedes decir, muéstrame el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. De ahí puedes hacer un análisis y puedes decir, si el esfuerzo máximo al que está siendo sometido no supera el límite de fluencia, entonces la pieza puede funcionar bien. Quiere el factor de seguridad. ¿Cuál es el factor de seguridad mínimo? Entonces, si hay un factor de seguridad por debajo de 1, la pieza va a fallar. Como mínimo, la pieza siempre tiene que tener un factor de seguridad mayor de 1. Entonces, esas son las conclusiones que se pueden ir sacando de las piezas. Una interpretación correcta de los resultados requiere que tengamos en cuenta las suposiciones, simplificaciones y errores introducidos en los primeros 3 pasos. Construcción del modelo matemático, construcción del modelo de elementos finitos y resolución de los elementos finitos. Claro, lo que les decía, al hacer el modelo matemático, donde se le pone materiales, cargas, soportes, ahí pueden haber algunos errores. En el mallado puede ser grueso, puede ser fino, puede ser estándar. Todo eso afecta, digamos, el resultado. Bueno, ahora, en forma práctica, ¿cómo podemos nosotros hacer un análisis de elementos finitos en SolidWorks? O sea, ya lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos una pieza, ¿dicen? Tenemos una pieza como esta, pero vamos a hacer el análisis. Entonces, ya teniendo instalado SolidWorks, tenemos que ir a herramientas, tenemos que activar el complemento. O sea, no es un complemento que está, digamos, activado todo el tiempo, sino que entramos a herramientas, complementos, y le ponemos aquí un chulito a SolidWorks Simulation. Creo que nada más aquí. Al iniciar no recomiendo porque entonces estarías iniciando Esto quiere decir que al iniciar el computador estarías iniciando SolidWorks Simulation y todo el tiempo no se necesita. Entonces es mejor que solamente este. Solamente lo activas cuando lo necesitas. Entonces ya ahí te te permite acceder al entorno de SolidWorks Simulation. Míralo aquí. Entonces fíjate que ya te crea en SolidWorks la pestañita de Simulation aquí y puedes comenzar a trabajar. Entonces miremos cómo es el entorno de SolidWorks. Cuando ya tenemos, digamos, la pestaña de Simulation activa, que ya lo activamos. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el menú desplegable de Simulation. Ahí esto aparece. Este menú aparece cuando nosotros le decimos aquí Simulation. Porque nos permite entonces seleccionar el estudio. ¿Qué tipo de estudio? Aquí podemos seleccionar estudio estático, de frecuencia, pandeo, de caída. Aquí lo podemos. Entonces, damos SolidWorks Simulation, tenemos el conjunto o tenemos la pieza. Todo esto se le llama la barra de herramientas. La barra de herramientas que se despliega en el entorno de SolidWorks Simulation. Tenemos un árbol de simulación. ¿Sí? Un árbol de simulación donde ¿qué? Donde vamos a tener las piezas.
por ejemplo, una pieza. Aquí, para ustedes agregarle material, es aquí donde nosotros vamos a configurar el modelo matemático. Entonces, el modelo matemático, le digo aquí con el segundo botón, asignar material, y él me abre, digamos, una lista de materiales posibles. Este ejemplo, como es un conjunto, tiene configurado lo que son las conexiones entre piezas, ¿sí? Se le deben de configurar. Las sujeciones tienen que ver con dónde se va a quedar fija la pieza, es decir, cuáles son las caras de la pieza que no se van a mover. Se le configura aquí las cargas, en este caso unas fuerzas. Aquí están unas fuerzas que se van a poner al lado y lado, digamos, de esta pinza, que se llama un plier. Y aquí está el mallado. Entonces es aquí donde se ejecuta prácticamente el modelo matemático. Las sujeciones, las cargas, el mallado, el material. Y posteriormente, cuando ya esté todo esto configurado, se le dice aquí ejecutar estudio. En ejecutar estudio da como resultado algo como esto que está aquí. Miren aquí. Aquí está configurado básicamente lo que tiene que ver con, creo que son las deformaciones en milímetros. Entonces esta pieza aquí tiene una deformación máxima de 2.2 micras. 2.2 por 10 a la menos 3 micras. Recuerden que las deformaciones en las piezas, al aplicarle la fuerza, son casi imperceptibles a los humanos. O sea, tú le aplicas fuerza, ella se deforma, pero tú no la ves. Pero son así de pequeñas. Se miden prácticamente en micras. En la parte de abajo aparecen los estudios de simulación que se hayan creado. Por ejemplo, aquí hay dos estudios de simulación, el Player 1 y el Player 2. ¿Cómo se generan? Cada vez que le decimos aquí nuevo estudio estático. Entonces, aquí, digamos, antes, se puede recomendar, digamos, antes de hacer un estudio estático, podríamos configurar un poco lo que es los ajustes del estudio. Podemos entrar aquí en el entorno de Simulation, en la pestañita de Simulation, entramos a opciones predeterminadas, unidades, y aquí podemos decir, bueno, queremos trabajar en este tipo de unidades, queremos trabajar en milímetros, en newton por metro cuadrado. Yo les recomiendo que mejor trabajemos en newton por milímetro cuadrado, o sea, en megapascales, porque si lo dejan así en pascales, por lo menos una tensión te puede salir en 620 millones. En cambio, si lo ponen en milímetro cuadrado, te puede salir una tensión de 620 megapascales. Entonces es mejor. En cuanto a las unidades, también podemos configurar la malla. Bueno, queremos que la malla sea tipo alta de 16 puntos jacobianos. O sea, una malla de calidad alta. Configuración del mallado estándar. Podríamos hacer algunas configuraciones aquí. Podríamos configurar aquí en el estudio estático. Podemos decir, bueno, el trazado 1 quiero que sea de tensiones. El trazado 2 quiero que sea de deformaciones. El trazado 3 quiero que sea de factor de seguridad. O sea, es lo que yo quiero que él me calcule cuando se haga un análisis estático. Y así para los otros análisis, el de caída, el de fatiga, también lo podrían configurar. Entonces es como una configuración previa. Entonces, otra cosa aquí por lo menos dice crear carpeta de resultados. Puedes crear una carpeta personalizada en la cual tú guardes los resultados de los análisis que tú vayas a hacer. O si no, SolidWorks te lo guarda en una carpeta por defecto, por default. Pero siempre es mejor tenerlo guardado en una carpeta por defecto. Que tú sepas dónde está ese análisis. Es mejor. En cuanto a los gráficos, entonces
los gráficos o los resultados, digamos, tienen unas numeraciones, como les decía. Yo quiero que sea, digamos, tipo flotante con 2 cifras significativas. Es la forma en la cual se representan los números dentro de mira, por lo menos aquí. Este está en científico, este está representado en modo científico, notación científica con 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 4, pero a veces es mejor representarlo en forma flotante. Es mucho más, digamos, amigable para entender. Aquí, en los tipos de trazados, tú puedes agregar lo que les decía. Yo puedo agregar trazados, nuevo trazado, y puedo decir, no, quiero que me agregues el trazado de factor de seguridad. Lo puedes agregar. Él por defecto tiene deformaciones y tiene esfuerzos, pero podemos agregar otros trazados. Y aquí dice, antes de hacer cualquier análisis, setear la configuración general del sistema. Entonces tú podrías también incluso generar unos informes, ¿sí? Que tenga el informe. El informe de todo un análisis de una pieza, él te lo saca completamente en un Word, identificando de todas las condiciones que tú le pusiste ahí. Material, fuerza, sujeción, tipo de malla, te lo describe completamente. Pero lo puedes configurar aquí. ¿Qué quieres que te muestre ese informe? Aquí por lo menos, SolidWorks, si queremos aprender un poco por nuestra propia cuenta acerca de esto, SolidWorks aquí, donde dice aquí el interrogante, te permite buscar los tutoriales, ¿sí? Tutorial de SolidWorks Simulation, tutoriales, y aquí podemos ver algunos. Por lo menos aquí está el análisis de un ensamble. Aquí te dice que esa actividad dura 30 minutos. Dice, realiza el análisis estático de un ensamble. También hay un tutorial para el análisis estático de una pieza. Entonces, bueno, ¿qué quiero que revisemos ahorita? Lo que quiero que miremos ahorita es eso que les acabo de explicar, pero de una manera ya aplicada, digamos, a una pieza. Entonces, yo les sugiero, aquí en el PDF, yo se lo voy a compartir. Esto está extraído aquí del blog. Y ustedes pueden en el blog pueden descargar la pieza, pueden ver el video. Y les permite, digamos, conocer un poquito más. Vamos a ver esto. Pero para esto, en realidad creo que necesito hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es mostrar el video en el cual se hace el análisis estático de esta pieza. Entonces, por ahora voy a dejar de, digamos, de grabar esto, y lo demás se lo comparto a través del video.